Hola, buenas tardes. Hoy sí que tenemos un directo muy especial por varias razones y quería daros a todos las gracias porque estáis aquí conmigo. Y bueno, este directo se gestó en vacaciones de Navidad y era para tratar todos los temas con nuestros hijos y tener una experta que nos hablara del tema. Y luego justo hoy tiene un significado muy especial porque se ha ido al cielo una amiga de mi hija. Y entonces, nada, vamos a tratar el tema del suicidio para ver si podemos ayudar a la gente que se encuentre en esa situación. Voy a presentar, la persona que nos acompaña hoy es mi hermana, que es la mejor presentación. Ella estudió políticas en la Universidad del País Vasco, después hizo militar, es teniente de infantería y hizo un máster de duelo en la Universidad de Barcelona. También está haciendo psicología en la UOC. Entonces es una persona experta en el duelo y nos puede ayudar a los padres a tratar este tema. Voy a invitarle, si se puede conectar sin problema. A ver, te mando la invitación, Bea. Hola, Hola. muy buenas. Bueno, para mí es un honor y una alegría tenerte aquí. ¿Me oyes? Sí, yo te oigo Hola. perfectamente. Pero es como que se va la conexión. Sí, ya me estoy dando cuenta. Te quedas como congelada en la imagen. A lo mejor si te conectas con los datos es más fácil. Bueno, queríamos hablar del tema del suicidio, que es un tema del que se habla a veces poco. Y hola, parece que Hola. ahora va mejor. Sí, ahora parece que sí, que está mejor. Muchísimas gracias por tu tiempo y por Bueno, el tiempo de las gracias. personas que nos van a acompañar también. Mm. Y nada, pues vamos al tema directamente. Me gustaría que nos hablaras de las causas del suicidio. Mira, las causas del suicidio son totalmente individuales y cada persona tiene, digamos, su problemática especial y ¿cómo deciros? Como sus motivaciones totalmente personales, ¿no? No hay un caso igual y cada uno es diferente, ¿no? De todas formas, hay algo que sí que es común a todos los casos y es que estamos hablando de personas que están sufriendo, que tienen un problema muy grave, que lo viven absolutamente en soledad, que no saben comunicarlo al resto de personas que tienen cerca y que además, aparte de vivirlo en soledad, piensan que es totalmente irresoluble, ¿no? Que es un grandísimo problema al que no pueden hacer frente y que no hay nadie ni ninguna persona que les pueda, pues bueno, pues ayudar en ese proceso tan difícil en el que están viviendo. Entonces, todo eso se mezcla en las personas, en cualquier persona, ¿no? No estamos pensando de un enfermo mental, no estamos pensando de una psicopatía, sino estamos en personas totalmente como tu vecino, ¿no? Tu amigo, tu compañero de clase, tú antes decías, ¿no? Estabas nombrando a una persona bueno, pues que acaba de fallecer y que era una niña normal, ¿no? Que no se ve ninguna anticipación, ¿no? Entonces, eso que nos lleva a pensar que el suicidio es una problemática que está ahí y que no le estamos prestando atención. Entonces, llegar al fondo de esa cuestión es muy complicado por todo eso, ¿no? Porque es un problema que se vive en soledad y que no se sabe comunicar al resto y que además es irresoluble a lo largo del tiempo. ¿Qué quiere decir? Solucionarlo o pensar que se va a solucionar, pues no nos permite pensar que eso va a acabar en algo bueno. Y eso es totalmente personal, ¿no? O sea, tú seguro que has pasado por varios problemas a lo largo de tu vida y has podido pensar, ¿cómo voy a salir de esta, no? Pero claro, hay un momento que dices, bueno, ¿y por qué no voy a salir, no? Entonces tu cerebro cambia
y sí que ve ese final, ¿no? En algún momento veo esa luz. A las personas que acaban decidiendo terminar con su vida, esa problemática no acaba, ¿no? Y lo viven sobre todo en soledad. Entonces es muy complicado poder ayudarles, ¿no? Cualquier persona que estemos cerca de una persona que esté pensando en suicidarse, ¿no? O que lo haya intentado, incluso podemos llegar a pensar, joder, ¿qué puedo hacer yo, ¿no? Para ayudar a esta persona, ¿qué puedo hacer yo para ayudar a este amigo? Y se hace francamente imposible porque la mente de cada uno pues funciona muy determinadamente por sus experiencias vitales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, ¿no? ante esa problemática del suicidio que además está dando cada vez más y que se va a dar más, ¿no? Pues estar atentos, ¿no? Poder sonreír a esa persona, poder hablarle con amor, con cariño, con un bueno, estoy aquí, ¿no? Pero incluso a veces haciendo todo eso, pues tampoco es suficiente, ¿no? Porque la persona lleva su ruminación personal dentro, ¿no? Dentro de sí mismo y probablemente no la comunique a nadie más. Entonces se hace verdaderamente difícil poder ayudar a alguien que está pensando en suicidarse. ¿Qué es lo bueno? Que se hable del tema, que no sea, para evitar que sea algo en soledad. Lo bueno es que toda la sociedad hablemos del suicidio como una causa más de lo que es la muerte, ¿no? Que está ahí, que no sabemos cuándo se puede dar, no se puede llegar a dar, ¿no? Nadie está libre de pensar en un momento que se quiere suicidar y acabar con todo, ¿no? ¿Cuántos problemas hay? ¿Cuántas empresas están cerrando? ¿Cuánto trabajo te quedas sin trabajo, ¿no? ¿Cuántos problemas familiares? ¿Cuántas relaciones rotas que piensas que solo la solución es bueno, pues hasta aquí ya no quiero sufrir, ¿no? Ese, digamos, que también sería un poco el determinante común, ¿no? El quiero evitar ante todo el sufrimiento que estoy teniendo. Entonces, la única salida que veo, el único alivio que yo voy a sentir es ese acabar con mi vida, ¿no? Antes de, pues bueno, de buscar otra cualquier situación porque no se ve solución, ¿no? Hay un problema y no se ve ningún tipo de solución al respecto. Entonces es muy complicado ayudar tanto a una persona que está pensando en suicidarse como bueno, luego sobreponerse, ¿no? al fallecimiento de tu ser querido que no sabes muy bien por qué bueno, pues ha decidido acabar con su vida, ¿no? Sin avisar. O hay otro mito, ¿no? Hay gente que dice que los suicidas avisan, ¿no? Entonces, que quien avisa es una llamada de atención, y eso no es correcto, ¿no? Hay una persona que haya intentado suicidarse, no está queriendo llamar la atención. Es una persona que está sufriendo y que no encuentra la solución a su sufrimiento, ¿no? Encontrar el sentido del sufrimiento es algo muy difícil, tanto a nivel social como a nivel personal. Entonces, ¿qué nos está hablando? ¿No? Pues está hablando que le duele algo y que ese algo que le está doliendo tanto es incapaz de poder resolverlo, ¿no? Entonces, todo eso se va acumulando y está ahí. Y bueno, yo siempre he pensado que nadie está libre de pensar de que yo no voy a ser, yo no me voy a suicidar nunca, ¿no? O mis hijos no se van a suicidar, o mi pareja no se va a suicidar, ¿no? Nunca lo sabemos, nunca podemos estar en la mente de la otra persona ni sabemos su nivel de sufrimiento. Entonces, cuando estamos cerca, ¿qué podemos hacer, no? Pues tratar con cariño, con mucho amor, observando, ¿no? Observando los cambios de esa persona, ¿no? Una persona, por ejemplo, que siempre es muy triste y de repente está muy alegre, pues cuidado, ¿no? Vamos a mirar a ver qué le pasa. O una persona que nunca habla y de repente empieza a hablar, o bueno, alguien, o sea, vamos a preguntar qué le pasa, ¿no? Vamos a hablar de qué está pensando, qué siente, si ha pensado en el suicidio, si no ha pensado, ¿no? Entonces, todo eso es súper importante. Hablarlo, comentado, ver hasta dónde llega su idealización suicida, ¿no? Yo he acompañado a personas que, bueno, pues que se les ha muerto un ser querido y que en ese dolor me han dicho, yo no quiero seguir viviendo, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues
pues hay que acompañarles y decirles, bueno, ¿y por qué no quieres seguir viviendo, ¿no? Es normal no querer seguir viviendo, es una reacción normal, por ejemplo, ante el dolor, porque ya no quieres sufrir más, ¿no? Entonces, quien quiere, no sé, ¿no? Tener una herida abierta y le están metiendo más un clavo ardiente, ¿no? Pues eso duele. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a acompañar, vamos a preguntarle qué es lo que está pensando, cómo lo haría. No pasa nada por preguntar, ¿y cómo te lo imaginas? ¿Y qué piensas que va a pasar después de morir, ¿no? ¿Cuál es Ya, tu lo que pasa es idea? que a veces piensas que si mantienes ese tipo de conversación, como que lo estás alentando, ¿no? O sea, es el prejuicio que tienes. Como vamos a hablar de eso, ¿no? Claro, pero todos esos son juicios previos que no ayudan a la normalización. Y si yo no hablo y si lo mantengo como un ideal, como un ¡buah! Si hago eso ya pasó todo, ¿no? Si yo me tomo 10 cajas de pastillas, si yo me tiro a las vías del tren, ya he terminado de sufrir, ¿no? Y la idea de hablar del suicidio es, ¿y qué piensas que va a pasar después, no? Vale, tú te mueres y ¿qué va a pasar después? ¿Qué pasa con tu problemática? ¿Qué va a pasar con tus padres? ¿Qué va a pasar con tus hermanos? ¿Qué va a pasar con tu pareja o tu expareja? ¿No? ¿Cómo lo va a llevar? ¿Te da igual? ¿No te da igual? Entonces, poder hablar de eso con normalidad nos da, quitamos ese mito, ¿no? Quitamos esa idea de se va a solucionar todo. Si yo me muero, se acabaron los problemas. Igual no, ¿no? Ya. No. O sea, por ejemplo, ¿no? Pongamos una persona, un padre, ¿no? Que se ha quedado sin trabajo, ¿no? Y que tiene muchas deudas, que su familia está ahí, ¿no? Y dice, yo no puedo pagar las deudas, no puedo hacer no sé qué, no puedo tirar adelante con mi familia. Va, pues acabo con mi vida. Vale, has acabado con tu vida. ¿Y ahora qué hacen tus hijos, no? ¿Qué hace tu mujer con esas deudas? Porque eso no acaba. Entonces, hacer frente a ese problema no desde una manera idílica, sino desde una manera real, puede hacer que esa persona diga, no se acaba mi problema con tirarme a las vías, ¿no? Por mucho que me duela, igual hay otro sentido más oculto a este dolor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de una separación, ¿no? De repente, yo qué sé, tu marido, tu mujer te dice que se quiere separar y tú no ves salida, ¿no? Porque estás solo dice, ¿cómo voy a hacer, no? Pues me quito la vida, me quito de en medio, ¿no? Bueno, tú te quitas de en medio, pero ¿y tus hijos qué hacen, no? O, por ejemplo, ahora estamos teniendo un gravísimo, gravísimo problema de suicidio respecto a gente joven, ¿no? Entonces, niños de 13, 14, 15 años que no ven sentido, ¿no? Que se frustran y no tienen sentido a su vida, ¿no? Eh, Igual preguntándoles qué es lo que piensan, qué es lo que quieren, qué es lo que están sintiendo, se sienten escuchados y esa problemática ante el suicidio pues cambia y varía, ¿no? Pero si no hablamos con ellos, si no estamos ahí dispuestos a estar a lo que nos están contando y a la reclamación que nos están haciendo, no lo sabemos. Y no pasa nada por preguntar. Oye, además, por me pasa el tiempo, ¿no? Yo cuando hablo de que me dedico al duelo o a estas cosas y preguntas, es sorprendente la cantidad de gente que en algún momento de su vida sí que ha pensado en acabar con ella, ¿no? Eh, Hay muchísima gente. Entonces, es muchísima gente que sufre, que lo único que está pidiendo es un poco de consuelo, ¿no? Y que no lo encuentra, que no lo encuentra. O un vacío existencial que tampoco sabe llenarlo, ¿no? Entonces eso está ahí. Y como está ahí, pues lo que no podemos hacer es cerrar los ojos y decir no pasa nada. No, no está pasando, ¿no? Tenemos unos índices de suicidio que cada vez van aumentando. Es un problema de salud pública y, y no podemos mirar para otro lado. Hay que estar ahí y decir, vale, esto es un problema y la manera de afrontar cuál es, ¿no? Entonces, venga, pues vamos a preguntar a los expertos. Y los expertos de hoy en día, todos te van a decir que la ventaja es hablar de ello. Porque cuando se habla, se ve que hay un problema y si hay un problema, se puede establecer un tipo de protocolo que ayude, ¿no? Que ayude a ese adolescente, que ayude a ese joven, que ayude a ese adulto
¿Y dónde es más común? ¿En qué edades es más común? Bueno, las estadísticas nos dicen que es a partir entre una franja de edad entre los 30 y 50 años, pero lo peligroso es el aumento que está habiendo en lo que es la edad adolescente, ¿no? Yo desde viendo las cifras que está viendo últimamente el país, podéis ver en mi perfil que el otro día publiqué las últimas estadísticas que había sobre suicidio, ¿no? Para mí lo preocupante es que está aumentando muchísimo la gente joven, ¿no? Entonces, hay algo que estamos haciendo mal a nivel educativo, que es obvio, que es que nuestros niños y adolescentes ven el suicidio como una opción, ¿no? Cuando, cuando en su día a día lo único que tendrían que estar viendo es la vida, ¿no? Es disfrutar de la vida y ser felices, ¿no? Pues tenemos un grave problema, ¿no? Y de aquí a los próximos 6 meses creo que también habrá un aumento en toda esa población bueno, pues que ve fracasar su empresa, que no encuentra trabajo, bueno, que pasa por grandes dificultades económicas, ¿no? La pandemia lo que nos ha producido es un aislamiento social y una de las grandes prevenciones que hay para el suicidio es tener una red social, ¿no? Y bueno, está claro que con la pandemia esa red social se ha debilitado hasta, bueno, pues hasta lo mínimo. Solo te relacionas con 3, 4 personas, el resto no te relacionas. Nos falta contacto humano, nos faltan esos abrazos, esos saludos, ese ver el rostro completo, ¿no? Esa sonrisa o por mucho que digamos que se puede ver con los ojos. Y entonces eso hace que cada vez estemos más aislados. Entonces, si estamos muy aislados, no vemos que el otro está ahí, que está a nuestra disposición, o simplemente que lo está pasando como tú, ¿no? O sea, una de las cosas que protege al ser humano del suicidio es ver que no estás solo, ¿no? Que no eres tú la única persona que está sufriendo. Y bueno, la pandemia nos ha aislado absolutamente y por eso ahora estamos ante pues, una problemática que se va a agravar fijo. O sea, y bueno, está siendo. No es algo que diga yo que fijo va a pasar, sino que a día de hoy los datos lo demuestran. Como mi perfil también es mucho para madres, ¿cómo das la noticia de un fallecimiento de este tipo a unos niños, o sea, a un menor? ¿Qué forma es la más adecuada de hablar de ello? Porque es un tema de que no se habla o que no se sabe tratar. Entonces, ¿qué es lo que nos recomiendas tú, por ejemplo? Pues mira, cuando pongamos un ejemplo, ¿no? Que es una madre, ¿no? Que tiene que dar esa noticia pues de que su marido, ¿no? Pues se ha suicidado, ¿no? Entonces, ¿cómo hay que hacerlo? Primero no hay que hablar del hecho de cómo ha muerto, sino primero hay que hablar del hecho de que ha fallecido. Yo siempre diré que en un suicidio lo importante no es el hecho de cómo has muerto, sino de que ya no estás vivo, ¿no? Hay una vida que tú has tenido, sea la que sea, mejor, peor, da igual, es una vida y esa vida hay que celebrarla, ¿no? Entonces, cuando a un niño hay que decirle que, bueno, pues que su padre, su abuelo, su tío o su tía pues ha decidido terminar con su vida, lo importante no es el cómo ha muerto, sino que ha fallecido. Para eso hay que explicarle al niño, pues dependiendo de la edad, pues desde chiquitito hasta de 3, 6 años ahí, ¿no? Que explicarle que ese cuerpo ya no va a respirar, que ya no está ahí, que ya no come, que ya no va a necesitar respirar, ¿no? Explicarle el cómo no es tan importante como ha fallecido, a no ser que te lo pregunte el niño. Entonces, tú toda la información que le das a ese menor es hasta donde él pregunta, ¿no? Tú vas a querer decir, ay, ¿cómo le explico que ha querido terminar con su vida, ¿no? El adulto estará ahí rumiando el cómo se lo da, pero un niño le da igual el cómo, porque su padre, su tío, su hermano simplemente ya no está, ¿no? No lo va a tener. Conforme el niño haga preguntas y en caso de necesidad, pues hay que explicarle la verdad, ¿no?
como en un entorno adecuado para él. ¿Ese entorno es en mitad del funeral? No, no, evidentemente no. Es en un momento en el que el niño esté tranquilo, en el que tú como adulto estés preparado para explicar lo que es el suicidio, ¿no? Entonces, no tienes tanto que valorar si el niño está preparado o no, sino tú vas a estar preparado para responder con calma y tranquilidad a las preguntas que te haga. Entonces, eso vale para cualquier tipo de muerte, porque el tema de cuando muere alguien, pues a un niño le genera muchísimas preguntas, pero no son preguntas trascendentales, son ¿y ahora cómo va a comer? ¿Y ahora cómo va a dormir? ¿Y ahora dónde va a estar? ¿No? Entonces, no le contemos nuestro rollo mental a un niño, dejemos que ese niño nos pregunte qué es lo que quiere saber, ¿no? Entonces tú acomódate siempre a la necesidad del niño, no a la tuya, ¿no? En la etapa más mayor, más tirando a la adolescencia, pues sí que generan muchísimas preguntas, ¿no? Es como, ¿y por qué nos ha abandonado, no? Si yo lo quería es que no le he querido suficiente, ¿no? Entonces, no hay que, o sea, hay que permitir que surjan esas dudas, esas preguntas y explicarle, ¿no? Que la decisión que esa persona ha tomado de acabar con su vida no está basada en él, no está basada en cuánto él le quiere o no le quiere, sino está basada en el dolor que él estaba sufriendo, ¿no? Esa persona que no queríamos que acaba con su vida estaba sufriendo y tenía un grandísimo dolor, ¿no? Entonces hay que ver que hay que explicar que por mucho que nosotros queramos a alguien, por mucho que estemos pendientes de esas personas, no podemos controlar lo que hacen, ¿no? Y hay que aceptarlo, o sea, hay que aceptar esa libertad humana y que no es una libertad como basada en ningún condicionante, ¿no? Sino que está basada en un dolor grandísimo y profundo, ¿no? Que no les permite elegir con libertad, sino a través del dolor. Y eso hay que explicarlo muy bien, porque nadie es responsable, nadie, de la muerte de un suicida, ¿no? O sea, ninguna discusión, ningún enfado, ningún ya no puedes salir, ¿no? O sea, esto que las madres hacemos mucho, ¿no? En plan, ya no más al cine, ya no te vas a juntar más con estas personas, ya no quiero que, ¿no? Y somos como muy tajantes de esto ya no más, ¿no? Ya se ha acabado. Oye, y una hora después, ¿no? Tu hijo ha muerto, tu hija, y tú dices, he sido yo, ha sido mi culpa. No, no ha sido tu culpa, ¿no? O sea, ha sido un proceso de sufrimiento que él lleva mucho anterior a tu preocupación de con quién vas o con quién dejas de ir, ¿no? Ante esa prohibición de no salir, ¿no? Nos contaba un padre, ¿no? En plan de que le castigó que no podía volver a coger la moto porque no había probado y que ya no podía coger la moto y una hora después, ¿no? Pues le estaban informando que se había tirado por el barranco con la moto. Entonces, no es responsabilidad de ese padre. O sea, ese padre le estaba protegiendo de algo. Él quería que estudiara y puso una norma y ese niño se suicidó. La responsabilidad no es del padre, ¿no? Es del dolor que va acarreado, bueno, pues que por lo que sea no nos han dado señales, ¿no? Hay otra de los mitos que se dice que los suicidas dan señales, ¿no? Como yo siempre decía, claro, nos dan miguitas de pan y entonces puedes seguir las miguitas de pan. Pues no nos dan miguitas de pan, ¿no? La mente humana es tan grande y tan absolutamente personal que a veces no se dan esas miguitas de pan, ¿no? Ojalá se dieran, ojalá los profesionales, los casos que podemos llegar a acompañar y bueno, pues a salvar en cierta manera, son esos casos que sí que dejan señales, pero es que todos no lo dejan, ¿no? O sea, no hay siempre señales de que alguien se va a suicidar, no las hay. Entonces, es muy complicado, ¿no? Pero bueno, sobre todo a los niños hay que explicarles lo que está pasando y de acuerdo a su necesidad y no a la nuestra. Eso hay que tenerlo muy claro. Y cómo se da en un ambiente que el niño esté tranquilo
y que no haya interferencias por parte de nadie más, ¿no? O sea, sino su persona de referencia que le pueda explicar con cariño lo que ha pasado, ¿no? Y para eso, sobre todo, tenemos que estar nosotros bien. Tenemos que tenerlo claro. O sea, el adulto que está cerca del niño tiene que tener claro que lo que está pasando es simplemente, pues que ha habido un suicidio, que ha muerto, pero sobre todo no lo importante no es la manera como muere, sino que ya no lo vas a ver el resto de tus días, ¿no? Eso es lo más doloroso, más que el hecho de la muerte en sí, o el tipo de muerte. Bueno, hemos dado algunas ideas pequeñitas en breve tiempo, que teníamos la media hora aquí de Instagram, pero me gustaría eso, si alguien quiere difundir el directo o más adelante si ha cogido alguna idea que le pueda ayudar a alguna persona, que se lo pase, pues lo agradeceríamos. Y vamos a hacer un sorteo de una sesión de duelo en una semana con Beatriz, a quien lo necesite, o seguir una conversación con ella, tener una hora de terapia con ella. Entonces, podéis difundirlo mencionando a 2 amigos, que se va a quedar grabado en el perfil. Y bueno, para terminar, a mí me gustaría que nos contaras así brevemente una idea esperanzadora, ¿no? Una persona que hayas ayudado, que te haya llegado al corazón, de las familias que has acompañado o de las personas, y entonces que nos hicieras, para terminar, con un rayo de esperanza. Pues mira, a mí de los casos que he acompañado y que más seriamente me han hablado de que se querían suicidar, ¿no? Y que además, bueno, pues, o sea, dije yo, bueno, esta persona, o sea, necesito ayuda, ¿no? Yo como terapeuta necesito ayuda para ayudarla, ¿no? Y yo tenía muchísimo miedo, ¿no? Y entonces, bueno, mi como terapeuta me asesoré mejor y entonces la asesora me dijo, no, tú tienes que hablar con ella, plantearle y tal, ¿no? Y entonces en la sesión, tuvimos una sesión pues hice según, ¿no? Nos decían tienes que hablar, que te plantee cómo lo está pensando y bueno, pues hablamos de cómo quería suicidarse y ella me lo estuvo contando, ¿no? Pues le he planteado que tengo esta opción y esta otra. Y ella me hablaba y yo entraba en pánico. O sea, yo decía, madre mía, o sea, esta señora, yo no sé si va a venir a la siguiente sección. Yo, porque lo tiene tan pensado, o sea, sabe perfectamente cómo hacerlo, cómo quiere, cómo tenía pensado escribir cartas, ¿no? A sus seres queridos, dándole las gracias, pero que bueno, que ya no quería, no tenía sentido su vida y yo decía, madre mía, yo no va a venir. O sea, la siguiente sesión me van a decir que ha fallecido porque se ha suicidado, ¿no? Y vino la siguiente sesión y me vino a dar las gracias, ¿no? Y yo le preguntaba, yo, bueno, gracias, ¿por qué? Dice, porque claro, dice, estuvimos hablando tan claramente del suicidio, de lo que yo quería hacer, que lo vislumbré claramente y en mi cabeza parecía que todo tenía sentido, ¿no? Dice, pero fui al frutero de mi barrio y me dijo, es una alegría verte cada día. Dice, y entonces de repente me di cuenta, pues que todo eso que tú me decías, ¿no? Que igual que soy una alegría, que yo no soy tan triste, que es verdad que estoy en una situación muy mala, pero que también soy capaz de dar alegría a otro ser humano. Dice, entonces el frutero, que no lo conozco de nada, pues imaginaros el frutero, que lo único que yo entiendo sería amable con esa señora, dice, si al frutero soy capaz de alegrarle el día, pues imagínate lo que puedo hacer con la gente que quiero, ¿no? Dice, así que hay algo que no está bien en mi cabeza y que lo voy a superar. Y a raíz de ahí, pues cambió ella, cambió la manera de terapia, ¿no? Y salió, ¿no? Y 6 meses después, pues terminamos el proceso de acompañamiento al duelo, que tuve el honor de acompañarla, y era una mujer totalmente diferente que había aprendido, ¿no? De la pérdida, bueno, pues en este caso de su hija pequeña, ¿no? Que es una de las pérdidas, pues bueno, que ella le dolía tanto, ¿no? Y por eso quería acabar con su vida. Su hija había fallecido y ya no quería seguir viviendo. Y en cambio cambió. Y entonces fue tan bonito verla que te das cuenta que
que la esperanza la podemos dar todo el mundo, ¿no? Yo pude aplicar una técnica terapéutica, pero el que le dio la alegría y tal, no fui yo, fue un frutero, ¿no? Y me alegro un montón por esa persona. Entonces, yo animo a todo el mundo que nos tratemos muy bien los unos a los otros, porque no sabes qué infierno está pasando el que tenemos al lado, ¿no? Entonces, que tú puedas sonreír, que le digas buenos días, que eso puede marcar la diferencia en una persona. Entonces hay que estar ahí, ¿no? Hay que tratarnos bien. Yo siempre digo que el otro no tiene culpa de tus nubarrones, que eres tú responsable de ti y que si podemos dar un rayito de sol a cualquiera que tengamos al lado, porque no lo vamos a hacer, ¿no? Que merece la pena. Así que os animo a eso, a sonreír, a decir buenos días, a tratarnos bien. Porque si nos tratamos bien los unos a los otros, podemos estar ayudando mucho más de lo que pensamos. Así que Pues, lo puedo contar, ¿no? Con y mucha además es humildad. una cosa que podemos intentar mejorar todos. O sea que Y el sí, sí, primer paso es sencillo. es muy sencillo y además es que no sabemos hasta dónde llega esa buena voluntad que podemos tener cada uno en su trabajo, en el autobús, por la calle y podemos cambiar la vida de una persona. O sea que Pues es importante. muchísimas gracias por este pequeño acercamiento que hemos tenido ahí de media hora y de verdad que si alguien lo necesita o conoce a alguien que le pueda ayudar, pues estás ahí disponible en Integra Salud Terapias en Instagram y muchísimas gracias por tu tiempo y también a la gente que nos ha acompañado. O sea que Muchísimas fenomenal. gracias a todos y nos vemos en las redes. Un placer. Chao.